clase. Y bueno, en la clase pasada se acuerdan de que habíamos hablado. Si alguien puede recordarme. Bueno, en la clase pasada era que vimos el tema de o sea, las figuras literarias y que usamos mucho para dar algún tipo de emoción o amplificar algo, ¿verdad? Entonces, la primera preguntita, que en el ejercicio uno que dice que tenemos este verso acá, no sé si se ve bien, pero fui solo como un túnel de mí huían los pájaros, dice. Entonces, ¿qué figura literaria hay en ese verso? Y acá tenemos las opciones: metáfora, hipérbole, comparación, personificación, y este último no vimos, entonces vamos a ignorar más. Entonces, de estos cuatro que tenemos acá, ¿cuál sería la oración? O sea, ¿cuál sería la figura literaria que utilizamos en ese párrafo, o sea, en esa estrofa? Comparación. Sí, comparación. ¿Por qué? Porque hay un como justamente acá que dice, fui solo como un túnel. Entonces, está comparando el mismo como un túnel, ¿verdad? Como algo vacío. En el segundo ejercicio dice, la vejez es la tarde de la vida. Entonces, ¿cuál de estas figuras sería? Metáfora, epíteto, que no dimos tampoco, entonces vamos a ignorar. Sinedo, que ignoramos. Comparación o hipérbole. Tenemos metáfora, comparación o hipérbole. Hay un micrófono que no se escucha bien. Creo que respondió, pero, o sea, estaba respondiendo y no le pude escuchar. Pero creo que dijo metáfora, no sé quién fue. Pero no se escucha bien el micrófono. Pero si es metáfora, tipo la opción A sería la correcta, porque está comparando justamente la última etapa de la vida como la tarde, que es el último momento del día también. Entonces compara eso antes del anochecer, que sería el momento en que morimos. Después en el tercer ejercicio tenemos Virgen de la Macarena, envíame tú, como vengo tan sin sangre que ya tengo blanca mi color morena. Entonces, en esos dos últimos versos, ¿qué figura literaria encuentran? Una hipérbole, una antítesis, una metáfora, una sinestesia. Antítesis. Una hipérbole. Una hipérbole en realidad es porque también podía ser una antítesis porque está blanco y moreno, ¿verdad? Tipo, son dos palabras antónimas. Pero en este caso es una hipérbole porque lo que está hablando es, viendo el contexto, de que, o sea, está exagerando justamente de que de tanto que perdió sangre, ¿verdad? Ya perdió el color de su piel, entonces empezó a adquirir ese color blanco. Entonces, en este caso es una hipérbole, pero también se podría considerar como una antítesis, aunque dentro de este contexto, como mencioné, es una hipérbole. No pongo más un pie en tu casa, ¿verdad? Entonces, ¿qué figura literaria se podría decir acá? Ironía, metáfora o personificación dentro de estos tres. Acá en realidad sería, o sea, justamente no dimos, entonces vamos a ignorar. Podríamos comparar con una hipérbole, por ejemplo, que sería como una exageración también. En el tema 5 dice tan tan tan, canta el martillo, el garrote alzando está. Entonces, ¿qué sería para esto? ¿Un pleonasmo o una onomatopeya? Onomatopeya. Onomatopeya, porque justamente está haciendo o describiendo el ruido que hace el martillo. Pues en la figura 6, ¿en cuál de los siguientes versos hay una personificación? Mujer, ausencia, como el ensueño dulce y regalado, todavía hoy lo sin esperanza espera. Porque si me miráis, miráis, airado y feliz el día en el resplandor postrero. ¿Cuál de esos sería una personificación? La última. En la última opción puede ser. Después, en el siguiente ejercicio dice, después de una larga enfermedad pasó a mejor vida. Entonces, ¿cuál sería acá no figura, pero nosotros habíamos hablado
No sé si se acuerdan del eufemismo, ¿verdad? Que el eufemismo era justamente comunicar algún tipo de método, o sea, algo doloroso, algo muy cruel o algo que sea un tema delicado y tratar de decir de la manera más linda, más suave esa expresión. Entonces, Permiso. voy a considerar Buenas como un tardes. eufemismo. Hola, profe. No sé si se me escucha. Ahora sí se escucha bien. Bueno, sí, eso yo no marqué luego porque he Sí, visto que porque no tenía sí, eufemismo. este era un ejercicio así tipo general, entonces a veces tiran o cambian las palabras de la figura literaria que nosotros enseñamos en clase. Sí, y me confundió un poco, así que no marqué nomás 7, no me dejé. Dale, no hay problema. En el siguiente ejercicio dice, amigo, me abandonaste en mi soledad desértica, saludo tu amistad prodigiosa. Este es súper fácil, ¿verdad? Entonces, ¿qué marcaron ustedes en este tema? Una ironía. Una ironía, Ironía. porque justamente está haciendo ese doble sentido de tipo que es un mal amigo, ¿verdad? Pero en vez de decir de esa manera, tipo, habla de manera justamente irónica y retracta, o sea, le tira en cara que fue un mal amigo. Y en el último tema que dice, ¿cuál de los siguientes ejemplos corresponde a una sinestesia? En Duerme tranquila, pequeña flor de jazmín, tuvo el sueño cierto sabor azul. Y en un trueno de música gloriosa, vino a través de esta pared de hielo, en esta hora fúnebre y sombría. ¿Cuál marcaron ustedes? La opción B. Sí, la opción B. Entonces, habla justamente del sueño y también menciona el sabor, que es algo gustativo, y el color azul, ¿verdad? Que es algo visual. Entonces, dando a entender que fue como que algo triste, ¿verdad? El azul se suele generar como, o sea, se suele utilizar como un elemento de expresión para decir algo depresivo. Bueno, y entonces hoy vamos a empezar nuestra siguiente clase que es bastante larga y vamos a estar, o sea, vamos a tratar de hacerlo rápido, a ver si llegamos. Pero entonces nuestra introducción es el tema de, vamos a estar hablando los diferentes tipos de texto que tenemos aparte de estudiar a profundidad el tema de la rima, después la estrofa, los versos, y también vamos a estar viendo los textos narrativos, cómo son su estructura, cómo se narra un texto de manera narrativa, o sea, como si está en primera persona, segunda persona, quién es el que narra, y esos entonces van a ser los temas principales de este contenido. Voy a agrandarnos. Ahí está. Tipología textual habla. Entonces, una pequeña introducción dice: clasificación de los textos según sus características estructurales y funcionales consiste en identificar y categorizar los diferentes tipos de textos en función de cómo están organizados y cuál es su propósito comunicativo. Esta clasificación se basa en la observación de patrones recurrentes en la estructura y la intención del texto. Entonces, lo importante de esto es, o sea, de los diferentes tipos de texto que vamos a ver, es entender cuál es el objetivo que quiere llegar a mostrar el tipo de texto que estamos analizando. Entonces, de acuerdo a lo que la persona, el que creó el texto quiere llegar a dar a entender, entonces vamos a definir en cuál grupo pertenece. Y el primer tipo serían los textos expositivos, que un texto expositivo es aquel que ofrece al lector información detallada respecto a un tema específico de la realidad, con la intención de comunicar hechos, datos, conocimientos o conceptos de una manera objetiva. Y ahí tenemos los ejemplitos, que sería un manual escolar, ensayos, artículos, revistas, etcétera. Bueno, entonces, un texto expositivo, eh, hay varios textos que van a parecer iguales, pero el expositivo entonces es justamente eso, da a exponer o cuenta una idea, una información, pero de manera siempre objetiva, o sea, no trata de tergiversar a que uno entienda como quiere, ¿verdad? Tampoco es que informa una noticia, ¿verdad? O sea, los textos positivos no son noticias. En ese sentido, noticias me refiero, que vamos a ver más adelante también, tipo hechos, algo que pasó o sucedió, ¿verdad? Y que es tipo como que de interés para la sociedad. Entonces, esa es la diferencia, tipo el texto positivo es una información que está contando, que no, tipo, de manera de exponer algo, una idea, entonces por eso pone un manual escolar, ensayos, en artículos de revista donde uno justamente cuenta algún tipo de idea, ¿verdad? O sea, tu idea propia. Eso es un tipo de texto expositivo.
Después tenemos los dos textos científicos, que justamente como dice su nombre, tipo es algo más científico. Y son aquellos, ¿verdad?, que presentan en el desarrollo de un contenido de forma sistemática, producto de una investigación, aportando pruebas y resultados. Tenemos las conferencias y las ponencias, que son orales, las tesis doctorales y tesinas de grado, ¿verdad? También artículos científicos. Un texto científico entonces es justamente algo que cuenta de manera científica, o sea, siempre va a contar de manera sistemática. ¿Qué quiere decir eso? Que va a contar ordenadamente, o sea, va a contar cómo comenzó, cómo se fue desarrollando, cuáles fueron los pasos que siguieron para llegar justamente a esa conclusión científica que tuvieron, hasta después definir o probar la hipótesis que yo había hallado si era cierta o no. Entonces, o sea, si nosotros vamos en el diario, por ejemplo, y encontramos alguna información que cuente algo científico, qué sé yo, que cuente algo de, por ejemplo, de un lago, de un terremoto, ¿verdad? Y hable de manera científica, en realidad eso no es un texto científico, porque lo único que está haciendo es justamente informar de algo que pasó. Pero no hay ningún estudio, no hay nada que avale o que cuente tipo de manera justamente sistemática, ordenada, lo que se está hablando. Bueno, en un ratito. Entonces, lo siguiente serían los textos periodísticos, que tienen la finalidad de informar acerca de hechos novedosos y de interés general. Estos textos se recogen de la prensa oral y escrita, y pueden ser crónicas, entrevistas, artículo de opinión, reportaje. Los textos periodísticos, otra vez, no entran dentro del grupo en- del grupo de noticias. Entonces, los textos periodísticos tienen su propia clasificación y que es informar de algo, ¿verdad? También de interés, o sea, de algo que sucede, pero en, hay entrevistas, o sea, me voy, entrevisto a la persona, hago todo como que un trabajo de lo que está pasando y trato de describir los sucesos que ocurrieron en el momento del hecho, ¿verdad? De lo que sucedió. Entonces, por eso yo voy desarrollando crónicas de acuerdo a lo que va pasando. Entonces, en un texto periodístico, eso, tipo informar, pero donde yo voy juntando varias cosas. O sea, es como que algo larguito, no es algo corto. Después Sería tenemos, un tipo de diario, profe, o algo así. Tipo hacer un diario, sí, de un o sea, diario informativo. los diarios, eso es lo que estoy hablando, tipo los diarios. O sea, el diario es un diario, una empresa que se va y hace justamente de manera escrita noticias. Y dentro de ese diario puede haber varios de estos textos. O sea, un diario no es necesariamente un tipo de texto, sino dentro del diario puede haber varios tipos de textos con diferentes finalidades, ¿verdad? Porque como vimos acá, en realidad esta clasificación de texto depende de la finalidad o del objetivo que se quiere llegar a dar. Em, entonces, un diario puede tener lo que vimos al comienzo, por ejemplo, un texto expositivo, en donde da una información, ¿verdad? Detalla algo, pero como que de manera instruccional. em, Como vimos un ejemplo, puede ser un manual escolar donde te muestre en dónde van las clases, cuándo van a empezar, por ejemplo. Esos son textos expositivos, justamente que están exponiendo alguna información. Y puede haber dentro de un diario, o sea, puede alguien sacar una noticia y poner ese tipo de texto dentro de una noticia. También, o sea, texto científico es muy difícil, la verdad, que salga en un diario. Entonces, pero podría darse el caso en el que alguien pague para publicidad y publique su propio texto científico, su dato, su información. Y un texto periodístico que vemos acá es contar una noticia prácticamente, pero tratando de abarcar la mayor información posible. O sea, es como contar la historia de cómo sucedió ese hecho. Eso sería un texto periodístico. Los textos informativos son aquellos que tienen por objetivo transmitir una noticia o conocimiento general acerca de algo, ¿verdad?
Tenemos noticias, revista de interés general, folletos, manuales enciclopédicos. Entonces, los textos informativos, como dice su nombre, es informar algo o contar algo. Esto sí entra en las noticias, ¿verdad? O sea, noticias que son informativas siempre, o sea, tratando de ver que sean informativos. Tipo, por ejemplo, hoy se cierra, qué sé yo, la avenida América López, no se va a poder circular. Bueno, es un texto informativo que se está justamente informando de que en esa calle va a estar cerrada, y que puede haber mucho embotellamiento, mucho tráfico, que mejor tome otras alternativas, ¿verdad? Entonces es un texto informativo. Y el texto que vimos anterior, que son los textos periodísticos, en realidad lo que van a hacer es decirte, contarte una información también, pero tiene que ser acerca de un hecho, algo que pasó, ¿verdad? No sé, hubo un accidente, por ejemplo, y bueno, entonces la persona está hablando y está contando acerca de ese accidente y va contando de manera cronológica cómo sucedió, va haciendo entrevistas a las personas que envió, los que vieron, ¿verdad? Y todo, cada uno va opinando. Y entonces es un texto periodístico que es justamente recoger varios tipos de información de lo que vos tenés alrededor. En cambio, lo informativo es informar nomás, tipo, no hay nada que contar, no vas a contar que la empresa que estaba arreglando justamente la calle Mariscal López no vino. Bueno, eso ya no es más parte del informativo. O sea, tu objetivo como un texto informativo es solamente dar a conocer algo, informar. Entonces, ese sería un tipo de texto informativo, que obviamente, como vimos, como estaba hablando hace rato, pueden aparecer en los diarios. O sea, los diarios son los que más transmiten todo tipo de información. Entonces, en un diario puede haber cualquiera de estos tipos de textos. Así que no hay que confundir que porque sale un diario siempre va a ser un texto periodístico, sino algo que sea un diario puede tener una diferente clasificación, por más que parezca que es periodístico, por ejemplo. Después tenemos los textos humorísticos, que este es re fácil, ¿verdad? O sea, famoso en el diario solía salir atrás, más o menos casi en las últimas páginas, algún alguna historieta pequeña, corta, de Mafalda o de Condorito, ¿verdad? Entonces, eso era justamente texto humorístico, que dice, son los que utiliza el lector para exacerbar la risa del lector. Utiliza recursos como la exageración, el sarcasmo, la alteración de palabras, y como ejemplo podríamos denominar justamente historietas, parodias, sátiras, que, o sea, las historietas son justamente lo que yo mencioné, el tema de Condorito y Mafalda, que suele salir siempre atrás en los diarios. Entonces esos son tipos de texto humorístico que su idea es dar risa, en resumen, ¿verdad? O sea, generar algún tipo de risa en la persona que está leyendo. También solía aparecer tipo como atrás, la contratapa en los diarios, algún tipo de chiste, ¿verdad? O algún tipo de humor o que ponían ahí. Entonces esos son tipos de texto humorístico que es entretener. En resumen, entretener, tipo que te cause risa, no informa nada, ¿verdad? Aunque es de Mafalda a veces sí solía usar mucho el sarcasmo, por ejemplo, y para entender ciertas cosas, pero siempre de manera humorística, o sea, como que dando risa, irónica también, o sea, mucho se usa la ironía. Después tenemos los textos publicitarios, que el objetivo principal es exponer las cualidades de un artículo o servicio para empujar al lector a su consumo. O sea, en resumen es marketing. Tenemos como ejemplo anuncios de productos electrónicos, servicios de viaje y turismo, publicidad de ropa y accesorios, ¿verdad? Entonces, el objetivo de un texto publicitario es tratar de convencerte o de dar que vos te inclines hacia su lado y a que compres o consumas lo que ellos te están ofreciendo, ¿verdad? Las personas que son del departamento central y se mueven mucho en colectivo, siempre o sea, en la línea del colectivo siempre hay, o sea, no sé si ahora sigue habiendo, pero antes sí había tipo como que un panfleto siempre que ponía que algo del tipo de que es el libro del dos ciclos, no sé qué, que el fin del mundo, qué sé yo. Bueno, ese es justamente un tipo de texto publicitario que te trata de convencer a que compres, ¿verdad? Y que consumas su libro que él está ofreciendo, y utilizas palabras o cuenta como que trata de contar algo que te incline, ¿verdad? Que te empuje a comprar eso, ¿verdad? Entonces, esas son maneras de hacer marketing, y ese hay a patada en la calle, ¿verdad? Cualquier publicidad que veas por la calle es un tipo de texto publicitario. Siempre que no sea un video, ¿verdad? Después tenemos los textos instructivos, que son aquellos que se refieren a la secuencia de indicaciones sobre cómo llevar a cabo una determinada acción.
La complejidad del mismo varía dependiendo del objeto a manipular o las acciones a realizar. Tenemos recetas, reglamentos, guías, prescripciones. Entonces, un texto instructivo justamente te instruye o te muestra los pasos que tenés que hacer o realizar para llegar a un determinado objetivo, ¿verdad? Que, por ejemplo, las recetas obviamente te cuentan, te dicen los pasos que tenés que hacer. Entonces, para justamente llegar a tener tu receta, o sea, si es una torta, entonces te dice, bueno, primero los huevos, batir los huevos, después poner el azúcar y así te vas contando de manera cronológica siempre para poder llegar hasta que metan en el horno, saques y pueda comer la torta, ¿verdad? Y tenga en tus manos la torta. Entonces, esos son tipos de textos que son instructivos. También tenemos los reglamentos, guía y prescripciones, ¿verdad? Que todo justamente lo que dan es instruir a la persona. Tenemos después los textos instrumentales que están sujetos a un modelo preestablecido. Sirve para comunicar de forma directa la información que contiene. El modelo preestablecido puede ser un formato en el cual existen ciertos requisitos que es necesario llenar, o bien una estructura formal dentro de la cual se emitirá el mensaje a veces utilizando algunos formulismos o lenguaje especializado. Entonces, un texto instrumental es un texto que sirve como instrumento, sería lo más fácil diciendo en pocas palabras. ¿Por qué sirve como instrumento? Porque, por ejemplo, en el ejemplo tenemos el currículo vitae, que, ¿qué hace el currículo? Vos mandás tu currículo y en ese texto, o sí, en ese texto está detallado lo que vos haces, ¿verdad? Tus habilidades, tus aptitudes, cuáles son las carreras que terminaste, cuáles habilidades que tuviste, ¿verdad? Entonces, su idea no es solo informar, sino comunicar y servir como un instrumento para que los recursos humanos puedan tener y puedan saber, esta persona hace tal cosa, bueno, ¿me sirve o no me sirve? Entonces, esos son los currículos vitae, las fichas bibliográficas, memorándum, circulares, informes, carta de presentación, carta de recomendación, certificados. Entonces, ¿por qué son instrumentales? Porque justamente sirven de instrumento, como mencioné, para acercar a la otra persona. O sea, la otra persona no hace falta que te vea ni, ni que te haga ninguna entrevista más o menos, sino que con tu currículum ya o con tu carta de presentación, ¿verdad? O con un memorando, por ejemplo, puedes saber qué está pasando. Lo mismo el informe que dice acá, que no tiene nada que ver con los textos informativos, sino este tipo de informe es, en el colegio, por ejemplo, que famoso se hacía, ¿verdad? Tipo, la profesora o el profesor se sentaba y hacía su informe de clase, tipo, en esta clase dimos esta materia, pasó tal cosa, bueno, ese es el tipo de informe que se refiere, que es un tipo de instrumental que sirve justamente para que los que están evaluando la clase puedan ver qué se dio, ¿verdad? Pueden analizar sin que ellos estén en la clase. Entonces, esos son tipos de textos instrumentales. Después tenemos los argumentativos, que tienen como objetivo expresar opiniones o rebatirlas con el fin de persuadir a un receptor. La finalidad del autor puede ser probada o demostrada, una idea, por ejemplo, que sería una tesis, refutar la contraria o bien persuadir o disuadir al receptor sobre determinados comportamientos, hechos o ideas. La estructura cuenta con introducción, desarrollo, cita autoridad, tesis, conclusión. Entonces tenemos ensayos, discursos, la tesis que mencionamos antes, el trabajo final de grado. También son tipos de texto argumentativo que, como dice su nombre, argumentan o hablan de acuerdo a una determinada información. Y dentro de un texto argumentativo también podemos tener otra vez un texto científico, o un texto científico puede provenir de un texto argumentativo, ¿verdad? Tipo, yo puedo hacer mi tesis y, bueno, qué sé yo, mi tesis era algún tipo de crema para la cara, no sé, que te quitaba todos los granos y bueno, entonces ese yo agarro y llevo y presento en la comunidad científica y de ahí saco como un texto científico donde voy a contar los pasos que hice, cómo llegué a esa conclusión, los ingredientes que tiene, ¿verdad? Y cómo es la manera que pienso, cuáles son las maneras en las que voy a dosificar los determinados ingredientes para obtener esa crema, ¿verdad? Cuáles son las consecuencias o los efectos que tiene ese producto. Entonces puede haber una combinación, o sea, un texto puede provenir de otro tipo de texto, como también dentro de un grupo como mencionamos el tema del diario, tipo, puede haber diferentes otros tipos de textos, no necesariamente se va a enfocar en una determinada cosa.
Y ¿Puede ser un texto publicitario también, profe? no, o sea, un texto publicitario puede provenir de un texto argumentativo, o sea, vos podés tener tu texto argumentativo, como hablamos, una tesis, y de ahí sacar un texto, algo publicitario de eso y hacer marketing, propaganda de eso, pero un texto argumentativo no es una publicidad. Porque en el argumentativo vos tenés justamente, ahí dice la estructura cuenta con introducción, desarrollo, citas de autoridad, tesis, conclusión, entonces es prácticamente un libro que tiene varias páginas. Y si vos haces una publicidad, la publicidad generalmente es una imagen que tiene así pocas palabras, entonces es totalmente lo opuesto sería, ¿verdad? Pero si vos justamente hablando, por ejemplo, de que yo hice una tesis de una crema, ¿verdad? Lleva la base científica, bueno, ellos analizaron súper bien. Y yo quiero vender ese, sí puedo usar, puedo hacer un texto publicitario para vender ese tipo, ese producto, ¿verdad? Y, por ejemplo, contar los beneficios que tiene mi crema, por ejemplo. Entonces, ahí yo voy a generar como que un interés de la gente, ¿verdad? Que me va a comprar mi producto. Entonces, ahí, ese sería un tipo de texto publicitario. Pero un texto argumentativo es mucho más largo y tiene siempre introducción, desarrollo y citas de autoridad, tesis, conclusión. O sea, introducción, desarrollo, conclusión y tu tesis sería lo principal o la idea que vos estás tratando de defender o de hallar. Entonces ese sería un texto argumentativo. Y por último están los textos literarios, que son creaciones estéticas y ficticias, pero que cuentan con verosimilitud en la cual el lector puede firmar un pacto de ficción, ¿verdad? Entonces, un texto literario es una historia, un cuento, es algún tipo de idea que es ficticio, siempre es ficticio. No hay ningún tipo de cuento que sea real, por más que esté basado en algo real, en realidad no hay manera, o sea, siempre el que va a contar ese tipo de texto, ¿verdad? Que es de algo real, en realidad no, siempre cuenta desde su perspectiva, o sea, él no puede saber qué pasó en ese minuto que él está escribiendo el, que cuenta, qué sé yo, que él está contando a su amigo, bueno, su amigo se habría ido a la casa, le habló a su mamá, tipo, él no sabe cómo se estaba el ambiente, no sabe tampoco cómo se desarrolló, qué palabra exacta le habrá dicho, tampoco sabe, ¿verdad? Entonces él cuenta de acuerdo a su manera o a la manera de generar algún tipo de interés con el lector, ¿verdad? O sea, no, por más que como dije esté basado en algo real, en realidad va a ser como que ficticio en el sentido de que no es 100% lo que se escribe en ese libro es real, sino siempre es, hay cosas que se da a entender o que se trata de hacer como para que genere un interés en el lector. Por ejemplo, la película Titanic, ¿verdad? O sea, sabemos que eso es algo real. El Titanic existió, ¿verdad? Se hundió, se partió a la mitad, todo esa es parte de la historia. Pero lo que sucedió en todo el barco es algo ficticio, o sea, esa pareja jamás existió en la vida real, en realidad. Tipo, todo eso es falso, ellos crearon nomás justamente para que haya un interés en la persona que está viendo la película. Entonces, eso sería lo mismo en los textos literarios, o sea, puede basarse en algo real, algún tipo, en momento histórico, alguna actividad que pasó, pero no necesariamente va a ser 100% real o algo en lo que vos puedas, por ejemplo, hacer una tesis o algo así, tipo, y algo ficticio, algo que el autor de la obra se puso a pensar y a crear prácticamente que para generar justamente interés para que haya ventas del libro que está contando. O sea, si no, sería un documental y casi nadie tiene mucho interés en un documental, por ejemplo. Entonces, esos serían los textos literarios. Son historias, ¿verdad?, que se cuentan de manera ficticia y que entonces se puede firmar, como dice ella en la última parte, puede firmar un pacto de ficción con el lector. Y tenemos como ejemplo los cuentos, las novelas, las fábulas, los mitos, poesías, teatros y guiones. Entonces, mm, bueno, están anotando todo lo que dije, tipo los tipos de textos que estuvimos viendo. Sí, Bueno, entonces para pasar al siguiente tema, porque como le dije, esta unidad es larguito. Entonces, en la primera parte vimos cómo podemos clasificar los textos. Ahora vamos a entrar a cómo podemos organizar el discurso, ¿verdad? O la escritura del texto. Y tenemos que la organización discursiva del texto lírico se refiere a la estructura y disposición de los elementos comunicativos dentro de un poema o composición lírica. A diferencia de otros tipos de texto, la poesía y en particular el texto lírico
a menudo se caracteriza por su forma artística y su uso estilizado del lenguaje. Lo que nosotros vamos a ver ahora en esta partecita es cómo nosotros podemos dividir un texto, ¿verdad? Y esta división se aplica para los, como dice ahí, los poemas o la poesía, donde se trata de buscar siempre como en la clase pasada de la unidad 2 justamente estuvimos viendo, o sea, yo les expliqué que en un texto siempre tiene la manera de generar algún tipo de ritmo, ¿verdad? Para, pues justamente para llegar a esto, tipo mantener siempre un tipo de ritmo y de acuerdo a eso, ir clasificando de acuerdo al tipo de ritmo o ritmo que tiene la estrofa o verso que estamos leyendo. Entonces, como nuestro primer método de organización, tenemos la rima, que la rima es, bueno, prácticamente repetir palabras sería una definición súper rápida y decimal, la verdad. Y entre ese tipo de repetición de palabras o letras tenemos la rima consonante, que es que si se repiten todos los fonemas a partir de la última vocal acentuada, entonces como ejemplo tenemos la primavera ha venido, nadie sabe cómo ha ido. En la primera estrofa que dice la primavera ha venido, ¿cuál es la última palabra? Ido, No, la última palabra. ¿Cuál es? venido, Venido es la última palabra. Entonces, en ese venido, ¿en qué parte se carga la voz? ¿En qué parte está acentuado? Por más que tenga un acento tácito, hay una acentuación en esa palabra que sería en la I, tipo venido decimos. O sea, no decimos venido ni venido, decimos venido. Entonces, en esta I es la última palabra que fue acentuada y dice como es una rima consonante, se tienen que repetir todos los fonemas a partir de la última vocal acentuada. Entonces, en la siguiente estrofa, en la última palabra, se tiene que justamente repetir este ido como parte final. Y si analizamos, dice, nadie sabe cómo ha ido. Entonces termina justamente en ese ido, que el ido obviamente se acentúa en la i, por más que sea tácito, ya que es una palabra en esdrújula. Entonces es ido. Entonces ambos contienen ese último fonema que desde la última palabra acentuada, entonces cumple esta característica de ser una rima consonante. Y después tenemos la rima asonante en el que solo se repiten las vocales a partir de la última palabra acentuada. Como ejemplo tenemos pasó un día y otro día, un mes y otro mes pasó. Y un año pasado había, más de Flandes no volvía, digo que a Flandes partió. Entonces en cada verso vemos que termina, por ejemplo, día y acá termina en O, ¿verdad? Este vamos a ver más adelante, este es un tipo de ritmo que vamos a ver más adelante, donde se va repitiendo en la siguiente estrofa, o sea, en el siguiente verso se va repitiendo la última palabra. Entonces, pasó un día y dice, y otro día, y ese día termina con I y con la letra A. Y está acentuado en la letra I. Entonces, vamos a contar todas las palabras después de esa vocal acentuada. Y son solo las vocales, no vamos a incluir las consonantes. Entonces, en este caso sería la letra A. Y nos vamos al tercer verso. Y termina con Navía. Y en Navía justamente usa una I acentuada otra vez. Y vamos a quitar esta I y vamos a analizar lo que queda. Que al final no queda solo la letra A. Entonces, estos dos coinciden. Y después dice más de Flandes no volvía. Entonces, volvemos a tener otra vez ese IA. En donde la letra I es la que está acentuada. Por lo tanto, consideramos la vocal que está después de esa. O sea, la vocal que está después de la letra acentuada, que sería la A. En esta otra estrofa tenemos un mes y otro mes pasó y termina justamente en O, ¿verdad? O sea, la última vocal es O. Por más que esté acentuado, igual consideramos, ¿verdad? Porque no hay otra palabra después, o sea, no hay otra vocal que esté después de pasó, tipo, pasó y terminó ahí. Tipo la letra O que está acentuada y después ya no hay otra vocal. Entonces, en este caso sí consideramos la acentuación, o sea, la palabra que está acentuada. Y analizamos en la última estrofa y vemos que partió también termina con una O, ¿verdad? Y que justamente está acentuado. Por lo tanto, ambos van a coincidir y van a generar un tipo de rima asonante. Entonces, la diferencia entre una rima consonante y una asonante es que la consonante se incluye después de la última palabra acentuada,
O sea, se le incluye la palabra acentuada y también se le incluye no solo a las vocales, sino a las consonantes. Porque acá tenemos que le incluyó a las vocales I y a la vocal O, y también le incluyó a la consonante D. En cambio, en la rima consonante solo le incluyó a las vocales, tipo A, O, A, O. Puede ser que hayan palabras que muchas veces no terminen con la misma consonante, pero sí con la misma vocal, por ejemplo. Entonces, en ese caso, genera un tipo de rima sonante, que acá no pusieron más en el ejemplo. Después tenemos el ritmo. En la lírica, el ritmo se refiere al patrón de acentos y la duración de las sílabas en un poema. Es una de las características más importantes que contribuyen a la musicalidad y la fluidez del texto lírico. El ritmo en la poesía se percibe a través de la repetición regular de elementos como acentos, sílabas, métricas y pausas. La diferencia entre el ritmo y la rima es que la rima lo que genera es siempre como que tratar de repetir el último fonema que generas en tu verso. En cambio, el ritmo lo que trata es escribir cómo vas a mencionar esa estrofa o cantar. O sea, sería el famoso, una lectura cantada, ¿verdad? Va a leer nosotros un poema, siempre como que entonamos ese poema. Nunca leemos así como si fuera un texto, ¿verdad? Así de manera plana, sino siempre hay un patrón de, como que de entonación dentro de la poesía. Bueno, y ese patrón de entonación justamente se produce gracias al ritmo, que es lo que define cómo se va a cantar, ¿verdad? Sería ponerle cómo se va a mencionar o hablar ese verso. Entonces esa es la diferencia entre ritmo y rima. No sé si entendieron, quieren preguntar algo. Bueno, vamos a continuar entonces. Tenemos el ritmo regular que se basa en un patrón métrico constante con una distribución regular de acentos y sílabas en cada verso. El verso yámbico, trocaico, anapéstico y talítico son ejemplos de ritmo regular. O sea, un ritmo regular es sencillamente que se cuenta la misma cantidad de sílabas y acentos en cada verso. Eso es más un ritmo regular. No hace falta que se memorizuen todo esto, que es yámbico, trocaico, y nada de eso. Tipo, definir más que un ritmo regular y ya está súper bien. Después tenemos el ritmo irregular o libre, que no sigue un patrón métrico fijo. En la poesía libre, los poetas tienen más libertad en cuanto a la distribución de acentos y sílabas, creando un ritmo más fluido y menos sujeto a reglas rígidas. No, acá no mencionaron ningún tipo de ritmo, entonces el regular es. Voy a ver si esto acá en mi. No solo la estrofa normal lo que copié. Pero bueno, si nosotros podemos contar este tipo de. En este verso o en esta estrofa podemos contar la cantidad de sílabas que tiene. Por ejemplo, pobre tiene dos sílabas, bar, quilla, otra vez tres sílabas más, y mía, que este generado diferentes sílabas, está ahí, rompe el dictongo, y tenemos dos sílabas más, entonces en total tenemos 2 más 3 más 2. Y generan, ¿cuántos generan? 7 sílabas. En el siguiente otra vez tenemos entre, ¿verdad? Que son dos sílabas. Peñasco tenemos tres sílabas. Y rota tenemos dos sílabas otra vez. Entonces tenemos 2 más 3 más 2 nos generan 7 sílabas. Entonces, como tenemos esa repetición de ritmo, ¿verdad? En donde ambos justamente se cumplen, tenemos tres sílabas, perdón, 7 sílabas. Y en el siguiente verso otra vez volvemos a tener tres sílabas. Entonces tenemos un tipo de rima que es la rima regular o una rima más recta, vamos a decirte, o más cuadrada. En cambio, si no se cumplía ese tipo de ritmo y teníamos ya un ritmo desigual donde en el primer verso había 7 y en el segundo había 5, por ejemplo, entonces ahí ya estamos hablando de un tipo de rima, o sea, un tipo de ritmo que sea irregular o un tipo de ritmo libre. Esa es nomás la diferencia. Entonces, el ritmo regular es que al contar las sílabas, toda la estrofa tiene la misma cantidad de sílabas, y un tipo de ritmo irregular es que al contar las sílabas justamente no tiene esa cantidad de sílabas que tipo son diferentes. Puede ser 7 5 7 5 por ejemplo, o puede ser 7 5 4 7 por ejemplo. Entonces, es un tipo, en esa estrofa tenemos
un tipo de ritmo irregular. Esa es la única diferencia, no hay nada más que sea así súper difícil ni complicado. Después vamos a entrar con el tema de los versos. ¿Qué son los versos? En- bueno, los versos son las palabritas con las que se escribe cada oración, vamos a decir, de un poema. Generalmente suele ser, están dentro de una estrofa y la estrofa, la mayoría de las veces contienen cuatro versos, como en el ejemplo que puse anterior, en el que vimos que tenía así cuatro renglones serían. Entonces los versos son justamente esa línea de oración. Y el estudio de los versos debe empezar por el cómputo silábico, es decir, debe comenzar por el análisis del número de sílabas que tiene cada verso. Dependiendo del número de sílabas, los versos reciben varios nombres. Y acá vamos a entrar en la parte larguita de la unidad, donde vamos a ver que cada verso, como nosotros vamos a ir contando las sílabas van a generar, o sea, al sumar esa cantidad de sílabas que tenemos, van a generar un determinado número. Y al tener un determinado número, vamos a tener varios grupos. Como los números son infinitos, ¿verdad? Entonces tenemos muchos grupos de versos. Y tenemos los versos de arte menor, que serían versos de dos sílabas, bisílabos, versos de tres sílabas, trisílabos, versos de cuatro sílabas, tetrasílabos, versos de cinco sílabas, pentasílabos, después hexa, siete, hepta y ocho octosílabos. Entonces, es como las figuras geométricas que teníamos, tipo triángulo, ¿verdad? O teníamos los tetraedros, ¿verdad? O los elementos de cuatro lados. Después teníamos el pentagrama, ¿verdad? Es una figura de cinco lados. Bueno, entonces se cumple lo mismo. La primera parte de la palabra indica la cantidad de números que contiene esa sílaba, o sea, perdón, esa estrofa, la cantidad de sílabas que contiene esa estrofa. Y sílabo es porque son sílabas lo que nosotros estamos contando. Y todos estos son versos de arte menor. Después tenemos los versos de arte mayor, que acá copiaron mal o más, pero los versos de arte mayor serían a partir de los versos que contengan nueve sílabas para arriba. Los versos de arte menor son los que contienen ocho sílabas para abajo. Entonces, esa es la diferencia entre los de arte menor y arte mayor. Que acá tenemos el ejemplito en donde vemos, por ejemplo, las nueve sílabas, eneasílabo. Después los decasílabos, que son 10 sílabas, endecasílabo, 11 sílabas, y bueno, así se va contando de acuerdo a la cantidad de sílabas que contiene. Casi siempre hasta la 11 nueva y la 11 la que más se utiliza en los diferentes tipos de versos que vamos a ir viendo en la clase. Bueno, entonces ya saben, ya verso mayor es todo de 9 para arriba y verso menor es 8 para abajo, eso más. La cantidad de sílabas que tiene por verso. Y acá están las reglas que nos definen cómo contar la cantidad de sílabas que hay dentro de un verso, ¿verdad? O sea, cómo afecta la palabra a los versos. Entonces, tenemos que si el verso termina en palabra aguda, se cuenta una sílaba más. Si el verso termina en una palabra llana, el verso queda igual. Y si el verso termina en una palabra esdrújula, se cuenta una sílaba menos. En esta parte no sé si van a copiarla en ese screen porque es súper importante para poder entender los demás tipos de versos también. Entonces, si termina en aguda, es una palabra más, o sea, le vamos a añadir. Si es una palabra llana, vamos a dejar ahí. Y si es un tipo de palabra esdrújula, vamos a contar una sílaba menos. Eso nomás. ¿Tiene ejemplo ese profe? No pusieron ejemplo acá en el libro, pero podemos ver uno de los ejemplos que están acá en el. Creo que acá también no tenían ejemplos tampoco. Podemos contar este de 10 sílabas. Entonces, lo primerito es analizar cómo termina la palabra, para justamente aplicar la regla para saber si la vamos a sumar, añadir o la vamos a restar. En este caso, la última palabra es oscuro y oscuro se tilda en la penúltima palabra, por lo tanto va a ser una palabra llana. Entonces, si una palabra llana, ¿qué pasaba? ¿Se aumentaba, se le restaba o quedaba igual? Queda igual.
quedaba igual. Entonces vamos a contar la cantidad de sílabas que tiene y de acuerdo a eso vamos a dejar de manera igual. Entonces sería de él una sílaba, salón tenemos dos sílabas, en él, otra vez acá tenemos dos, ángulo 3 y oscuro que nos dan tres sílabas. Entonces tenemos uno, acá dos son 3 4 5 6 7 8 9 10 sílabas. Por lo tanto, acá vamos a tener la misma cantidad o sea, vamos a tener 10 sílabas, entonces como era llano, la vamos a dejar así mismo y no vamos a sumar ni restar ningún tipo de sílaba. En la siguiente estrofa o verso, perdón, ¿qué tipo de qué es, cuál es nuestra última palabra? Olvidada. Entonces, como olvidada, termina olvidada en U donde se tilda en la penúltima palabra, o sea, en da. Olvidada. Entonces vuelve otra vez a ser una palabra llana, por lo tanto vamos a volver a contar y se tiene que mantener la misma cantidad de sílabas. Y polvo también es lo último. O sea, es una palabra llana, por lo tanto se tienen que mantener 10. Y en el lar, esto también va a mantener lo mismo nomás, por son todas palabras llanas. A ver si no hay otro. No, todos son palabras llanas. Bueno, pero se entendió cómo contar la cantidad de palabras, o sea, cómo, cómo utilizar la regla. Si la última palabra es aguda, le vamos a sumar. Si es llana, le vamos a dejar igual. Y si es una esdrújula, vamos a sacarlo. Ahora vamos a ver el tema de las licencias métricas, que sería como medir un verso. Entonces tenemos el serpentencio, que es la estrofa de cuatro versos de arte mayor. Entonces, esta estrofa va a tener cuatro líneas o cuatro versos. Y como es de arte mayor, quiere decir que va a tener de 9 para arriba la cantidad de sílabas. Generalmente son endecasílabos, que quiere decir que tienen 11 sílabas, y su rima consonante suele ser A, B, A. O sea, en la primera estrofa se va a repetir con la de la tercera, y la segunda estrofa se va a repetir con la de la cuarta estrofa. Entonces, este A es la rima que se son repetidas. Y está ubicado de acuerdo a la cantidad de estrofa que tiene. Tipo, como tiene cuatro, entonces esta sería la primera estrofa, la segunda estrofa, la tercera estrofa y la cuarta estrofa. Después tenemos la cuarteta, que es la estrofa de cuatro versos de arte menor. Entonces, tiene cuatro líneas también, pero en este caso es como de arte menor, la cantidad de sílabas que vamos a poder tener va a ser 8 o menor a 8. Nunca vamos a poder tener nuevos, porque 9, perdón, por si tenemos 9 o mayores a 9, ya no sería más un tipo de cuarteta. Después tenemos la sinalefa, que cuando una palabra termina en vocal y la siguiente comienza vocal. Y la siguiente comienza por vocal, las dos sílabas se unen en una única sílaba. Entonces, cuando dos palabras terminan en vocal, o sea, perdón, cuando una palabra termina en vocal y después de esa palabra que terminaba en vocal, continúa una siguiente que comienza en una vocal, entonces, y la siguiente vuelve a empezar por una vocal, tipo tenemos tres vocales prácticamente que están juntitos, entonces estas dos sílabas se unen en una única sílaba. Eso sería una sinalefa. Por ejemplo, un ejemplo podría ser, a ver, bueno, es difícil sería para mí pensar en un ejemplo, pero creo que en uno de estos estaban los tipos de ejemplo. Pero lo que tienen que ver es, determinan una E, perdón, una vocal, y la siguiente también empieza por vocal, y vuelve otra vez a ver donde comienza otra vez con una vocal, entonces esas dos sílabas vamos a unir. Después tenemos la sinéresis, que consiste en la formación de un falso dictongo. Después tenemos la diéresis, que consiste en la separación de dos sílabas distintas de vocales que formaban un diptongo. Esto no hace falta que sepan tan bien porque no le va a preguntar a sí mismo en el examen de la beca de ITPU, ¿verdad? Pero después podemos mandar más ejercicios de toda esta parte, para no ser tan larga la clase también. Después tenemos las estrofas,
que justamente la estrofa es un conjunto de versos que forman una unidad en un poema, y la estructura y el número de versos en una estrofa pueden variar según el tipo de poema y el estilo del poema. Acá vemos que hay varios tipos de estrofa, que tenemos el pareado, que es la estrofa de dos versos, tanto de arte mayor y menor, y cuya, o menor, ¿verdad? Y cuya rima habitualmente es consonante. Entonces en esta estrofa tiene solo dos versos, y ambos versos van a ser o de arte mayor o los dos van a ser de arte menor. O sea, no pueden combinarse en ese verso ambos tipos de arte. Después tenemos el terceto, que es la estrofa de tres versos de arte mayor y rima consonante. Habitualmente aparecen varios tercetos juntos que reciben el nombre de encadenados, y cuya rima suele ser, o sea, A, que sería como son tres estrofas, entonces son la primera estrofa se repite con la segunda estrofa, con la tercera estrofa. Y el segundo verso, perdón, se repite con el primer verso, pero ya de la otra estrofa que está empezando. Y lo mismo en el siguiente. Entonces, el del medio se va a ir repitiendo con el inicio, o sea, con la estrofa, o con el verso de la siguiente estrofa que está empezando. Porque va como son impares, tipo, uno va a quedar sin su parejita dentro de la misma estrofa, entonces va a saltar y se va a unir al otro verso que está en la otra estrofa. Luego tenemos el cuarteto, que es la estrofa de cuatro versos de arte mayor, generalmente de decasílabos, que serían 11 sílabas, y rima consonante A, B, B, A. Entonces, como en este caso, en el cuarteto tenemos una estrofa que es par, ya que tiene cuatro versos, entonces a cada uno le va a tocar para su parejita. Entonces cada estrofa, cada verso se va a unir con un verso para generar su propia rima, ¿verdad? Entonces, en este caso sería el primero, se junta con el cuarto, y el segundo se va a juntar con el tercero. Después tenemos redondilla, que es la estrofa de cuatro versos de arte menor, generalmente octosílabos. Octosílabos serían, y rima consonante del tipo ABBA. Entonces, que sería el primero con el cuarto y el segundo con el tercero. Van a formar parejitas o ritmo. Y por último tenemos la cuaderna vía, que es la estrofa de cuatro versos del tipo alejandrinos, que tienen 14 sílabas con una única rima, monorrimos, consonante del tipo A, o sea, en los cuatro versos van a repetir el mismo tipo de rima, y también se le conoce como tetrástrofo monorrimo. Entonces, esos son los tipos de estrofas que generalmente hay en los diferentes tipos de poesía o poemas que vemos por ahí o música. Por último tenemos la lira, o sea, estos últimos que son la lira, que la estrofa de cinco versos son estrofas ya más largas, y se mezclan ya el tipo de arte mayor, generalmente suele ser en decasílabos, ¿verdad? Que son los de 11 sílabas, y arte menor, que es el letasílabo, de 7 sílabas, y la rima del consonante es en las que son de 7 sílabas. Entonces, este va a combinar con la otra de 7, y en el medio vas a tener una de 11 que se va a combinar tanto con la cuarta como con la última, con el último verso que tenemos en la estrofa. Entonces, si tenemos una estrofa que tiene 5 versos, vamos a analizar, vamos a contar la cantidad de sílabas que tiene, y si tiene 7 y 11 nomás, entonces se tiene que cumplir esta condición, que es que la primera tiene que combinar o ser parejita, ¿verdad? De la tercera, y la segunda tiene que combinarse con con la última. Y el cuarto, que va a estar medio libre, se va a combinar con la primera también. Perdón, se va a combinar con la B, que sería la segunda, pero va a tener 7 sílabas. En vez de ser de 11 va a ser de 7. La quintilla es la estrofa de 5 versos de arte menor y rima consonante. La rima no sigue ningún esquema, pero no puede haber más de dos versos seguidos con la misma rima. No puede terminar en pareado ni puede quedar ningún verso suelto. Entonces, la idea es tratar de formar un tipo de estrofa, o sea, un tipo de poema, perdón, que sea par, por más que sea de 5 versos. Bueno, puede haber, por ejemplo, 15 versos en un tipo de texto que sea del tipo quintilla. Sí o se va a ser 10 versos, por ejemplo, que serían dos estrofas de 5 versos en cada uno, o puede ser de 4 estrofas, ahí serían 20 versos en cada, o sea, 5 de cada estrofa, entonces serían 20. Y siempre generar un número par, o sea, no van a poder generar un número impar.
La copla de pie quebrado, el estrofa de 6 versos, octosílabos y tetrasílabos y rima consonante con este esquema 8A, 8B, 4C, 8A, 8B, 8C. Entonces, como tiene 6 versos, la primerita va a combinar con la tercera, la segunda con la cuarta y la tercera con la sexta. O sea, es como que con su correlativo sería tipo el uno con el 3, el 2 con el 4, perdón, el uno con el 4, el 2 con el 5 y el 3 con el 6. Y los primeros versos van a tener la cantidad de 8 sílabas, como también así sus parejitas, que van a tener 8 sílabas. Y el tercer verso va a tener solo 4 sílabas y tiene que coincidir con el último que va a ser su parejita también, que va a tener 4 sílabas también. Después está la octava real, que es la estrofa formada por 8 versos en decasílabos con rima consonante y su tipo de estructura sería 11, o sea, A con A, o sea, la primera con la segunda y a la otra vez con perdón, la primera con la tercera y después otra vez con la quinta y la segunda sería con la cuarta y después con la sexta y los últimos que van a sobrar, o sea, van a quedar sin parejas, van a formar juntos una pareja y van a tener el mismo tipo de rima. Pero todos, absolutamente todos, tienen la misma cantidad de sílabas. O sea, ninguna difiere en lo que se refiere al el número de sílabas que contiene. Y por último está la décima, que es una estrofa formada por 10 versos, generalmente octosílabos, y rima consonante del tipo, donde todos son de 8, ¿verdad? Pero acá el tipo de combinación es el primero con el cuarto y con el quinto. Después el segundo queda solito. Y los otros últimos tenemos que 5 y el 6 van a combinar con el 10. Sí, ¿verdad? 6 y 7 con el 10 y 8 y 9 con entre ellos mismos. Y después tenemos los poemas estróficos, que son generalmente los poemas que están formados por varias estrofas que se denominan poemas estróficos. Poemas estróficos entonces tenemos el tipo soneto, que es la composición formada por dos cuartetos y dos tercetos, generalmente en decasílabos, y cuya rima en los tercetos puede variar, aunque la más común es del tipo A, B, B, A, B, B, A, C, D, 6 y D, C, D. Entonces, en el soneto tenemos cuatro estrofas, pero dos estrofas, que son las primeritas, tienen 4 versos y las dos últimas tienen 3 versos nomás. Y su tipo de rima es A, tipo el último con el primero, para los dos primeros casos, y en el último caso va a ser una alternada. Entonces C, D, C y después D, C, D. Después tenemos los poemas no estróficos, que son aquellos que están formados por una serie de versos que no se agrupan en estrofas. De este, por ejemplo, podemos hablar del tipo romance, que es la composición formada por una tirada de versos octosílabos y rimas sonantes en los versos pares. Y serían 8, 8A, 8, en donde estos dos ochos o estas dos estrofas no tienen ningún tipo de rima. Solo se va a cumplir con el segundo y el cuarto. Después el tercero nada otra vez, o sea, perdón, el quinto nada otra vez, el sexto sí, el séptimo no, y el último, el octavo sí va a tener un tipo de ritmo que el mismo tipo, va a ser la misma sílaba, o sea, va a ser el mismo tipo de rima que se va a formar, pero de manera impar. El primero no va a tener ninguna rima, el segundo sí tiene que cumplir una rima. El siguiente no, pero el otro sí, y así se va a ir formando el tipo de estrofa romance. Después tenemos el tipo silva, que es la composición formada por una serie de versos que mezcla en decasílabos y heptasílabos distribuidos según la voluntad del autor y generalmente con rima consonante. Y ahora sí vamos a entrar a lo que sí es súper importante. Este sí suele salir como tema de examen, que serían la narrativa. La narrativa es uno de los grandes géneros literarios presentes a lo largo de los siglos en distintas formas, culturas y ámbitos, tanto de manera oral como escrita, que satisface una de las necesidades típicas de la civilización humana, que es la de contar historias.
La presencia de una voz que cuenta el relato llamada narrador es su rasgo fundamental y que mejor la define distinguiéndose de otros géneros literarios. Entonces la narrativa siempre está presente cuando hablamos de textos, o sea, de cuentos, de historias, ¿verdad? Algún tipo de mito, leyenda. ¿Por qué? Porque su función justamente es la de narrar, como dice su nombre, algún tipo de evento o algún tipo de historia que muchas veces es ficticio, o sea, la mayoría siempre es ficticio. Y a lo largo de esa historia va detallando el desenlace, o sea, el enlace, tipo el comienzo, el nudo y el desenlace de la historia. Y bueno, la- los textos de tipo narrativo se dividen, tienen varias estructuras. Una de esas estructuras son las de tipo temporal, que consiste en la ubicación de los núcleos estructurales con respecto al tiempo, la historia que puede organizarse en forma lineal o quebrada. Bueno, la estructura temporal en realidad lo que quiere decir es cómo se va a contar esa historia, si se va a contar así de continuado o si voy a contar una historia y voy a volver la historia para, tipo, mi pasado o aún. Vamos a imaginar que yo soy el personaje de la historia. Entonces, si yo voy a contar mi historia de manera cronológica, entonces ese sería un tipo de tiempo. Ahora, si yo lo que voy a hacer es, voy a contar mi historia, pero voy a contar, por ejemplo, con el final, y del final voy a saltar al comienzo, tipo iniciando toda mi historia para ver cómo ocurrió el desenlace. Entonces, eh, ese sería otro tipo de estructura temporal. Entonces, la estructura temporal solo es cómo se va a ir contando la historia que vamos a ir narrando. Y como parte de estructuras temporales tenemos la lineal o crónica, o sea, cronológica, que sigue el orden cronológico de los hechos narrados. Es lo que siempre vemos en casi todo, que es comienza de una manera y termina de otra manera. No, nunca se vuelve al pasado, ni nunca tampoco se adelanta al futuro, sino cuenta y ya está. O sea, a ver, una película, no sé, medio, a ver, por ejemplo, El Hombre Araña, sigue llevándome, ese es una película crónica porque comienza con el personaje. Después nos vamos a la parte del desenlace en donde ocurre todo lo que le sucede y termina ya con el mismo personaje aceptando su identidad como superhéroe en toda la saga, ¿verdad? Entonces es un tipo de línea cronológico donde en esa, en esa parte él nunca se va a su pasado ni nunca se va a su futuro, eh, o sea, cuenta como parte de la historia, sino todo pasa de manera cronológica, así como la vida, ¿verdad? Tipo, nunca podemos retroceder ni adelantarnos en el tiempo, sería. Después tenemos la quebrada o anacrónica, que altera el orden cronológico de los hechos narrados. Y justamente este tipo de película sería lo que mencioné hace rato, que sería el Titanic, ¿verdad? En ese tipo de historia, por ejemplo, sí es un tipo ya quebrado. ¿Por qué? Porque justamente empezamos ya con el final, con la señora ya toda de edad, ya viejita, ¿verdad? Y de ahí nos vamos otra vez al su pasado, entonces estamos haciendo un salto de tiempo y nos estamos yendo hacia atrás. Nos vamos al pasado y en donde cuenta toda la historia, cómo él conoció, qué pasó, y bueno, y se desarrolla todo, una historia alrededor de todo de la señora esta. Y después termina otra vez, llegamos al presente en el final, donde bueno, la señora se va y lanza el collar y bueno, ahí termina la historia. Entonces, ese sería un tipo de historia quebrado donde hay una interrupción en el tiempo. Bueno, del presente nos fuimos al pasado y del pasado volvimos otra vez al presente. Y ahí terminó nuestra historia. Entonces, ese sería un tipo de estructura quebrada. Y después tenemos eh, como tipo de estructura de represión o analepsis, que el narrador se refiere a hechos ocurridos en el pasado. Este sería a una historia donde, tipo yo, donde empieza como que en el presente, pero toda la historia en realidad se narra en el pasado. O sea, no hay nada que tenga que ver con el presente, sino en el presente ya es un efecto de lo que ocurrió en el pasado. Y como tipos, como varios tipos tenemos el raconto, que el narrador hace un extenso retroceso en el tiempo para volver nuevamente al presente, que ese sería, por ejemplo, el caso del Titanic que hablamos, que prácticamente toda la historia es en el pasado, o sea, casi nada en el presente de lo que sucede en la historia. Luego tenemos flashback, que son retroceso temporal o breve retorno al presente, ¿verdad? Una película que sea así, vamos a detallar como que, por ejemplo, La Pasión de Cristo, que creo que todos también ya vieron, ¿verdad? Algo como en nuestro país. Entonces, esa película es del tipo flashback porque siempre va retrocediendo
al pasado, o sea, está contando la historia y de repente se va a un momento del pasado donde en Jesús, ¿verdad? Está haciendo algo para darnos a entender algo que pasó y que tenga sentido con lo que está sucediendo en ese presente. Entonces ese sería un tipo de retrospección, pero el tipo flashback. Y después tenemos la anticipación o prolepsis, donde el narrador alude a hechos ocurridos en el futuro. Entonces, en la retrospección tenemos en el pasado y en la anticipación es algo de lo que va a pasar en el futuro. Como tipos tenemos el flash forward, que es la proyección hacia el futuro, pero de manera breve. Por ejemplo, en los X-Men, verá que en otra película donde siempre había un profesor que, bueno, él se podía proyectar y veía las cosas del futuro, pero de manera corta, o sea, no es que toda la historia se va a trasladar en ese futuro, sino es una pequeña, tipo, para dar a entender algo que va a pasar. Y después tenemos las premoniciones que se efectúa una vasta incursión en el futuro para regresar nuevamente al presente. Entonces, en ese caso, sí ya es un viaje que se va muy en el futuro y sucede toda la historia en el futuro. Y después, recién al final, se va al presente para contar lo que pasó. Entonces, se entiende más o menos que era que una estructura de tiempo. Tenemos dos tipos, las que son lineales y las que son quebradas. La lineal ocurren de manera cronológica, no se va, nunca volvemos, no nos movemos de tiempo, siempre en el presente. Y las quebradas sí nos vamos o sea, viajamos a través del tiempo, vamos a decir, donde tenemos las que son al pasado, que son la retrospección, y las que son al futuro, que son la anticipación. Y bueno, cada uno otra vez tiene sus diferentes tipos. Pero se entendió todo hasta acá, ¿verdad? O sea, lo que son los tipos de estructuras temporales. Si alguien tiene alguna pregunta, Se entendió, profe. bueno, entonces vamos a pasar al siguiente tema. Después tenemos la alterancia, que se relatan alternadamente hechos que suceden al mismo tiempo. Este, por ejemplo, sería cuando yo estoy contando una historia. En esa historia hay dos tipos de personajes. Entonces yo, como esos dos personajes tienen dos diferentes tipos de... O sea, están relacionados entre sí, pero al momento del hecho están separados. Al momento de la historia ellos están separados, entonces voy contando lo que le pasa a uno y después voy contando lo que le pasa al otro y así voy alternando. Por ejemplo, la historia del príncipe y el mendigo, por ejemplo, que es una historia donde un príncipe se encuentra con un mendigo y ambos son parecidos, entonces cambian de lugar, entonces durante toda la historia se va relatando lo que les pasa a ambos, pero obviamente ambos están en diferentes lugares, tipo uno está en el castillo siendo rey, o sea, siendo príncipe, perdón, y el otro está como mendigo en la ciudad, ¿verdad? Entonces va contando a la par, no es que cuente solo la historia de uno, sino va juntando lo que le sucede a los dos. Entonces ese sería un tipo de alternancia que hay en las historias. Después tenemos el montaje, donde se superponen los planos espaciales y temporales. Este sería del tipo viaje al tiempo, viaje en el pasado, por ejemplo, donde, perdón, volver al futuro. Es en esa película donde ahí sí hay una combinación de varios tipos de tiempo, o sea, varios momentos con varios sucesos. Entonces ese sería del tipo montaje. Luego tenemos la elipsis, en donde se omiten secuencias deliberadamente y su efecto es un lector involucrado que participa, se sumerge en la acción y completa lo omitido. Este sería del tipo, o sea, los casos del tipo de película de suspenso donde tipo va contando como, qué sé yo, un detective, por ejemplo, está tratando de encontrar algo o de llegar al acusado de la víctima, ¿verdad? Entonces, durante toda la historia, obviamente, tanto el lector como o sea, tanto el protagonista como el lector no saben qué pasa y va descubriendo la pista a la par que va descubriendo también el personaje de la historia. Entonces, este sería un tipo de elipsis. Y por último tenemos la abolición, que se tiene el tiempo en un eterno presente, a veces tiempo mítico. Este ya serían los casos de algo más real o ficticio, ¿verdad? Donde siempre es eterno, como si, o sea, por ejemplo, los dibujitos animados donde siempre es verano. Tipo, nunca hay otro tipo de estación. Bueno, esos son un tipo en ese caso, es una abolición,
donde siempre se vive en un determinado tiempo. Y entonces sería un tipo de abolición. Después tenemos los estilos narrativos, que son, constituyen un recurso utilizado por el narrador. Y tenemos el estilo directo, que consiste en que el narrador interviene, pero luego nos permite escuchar directamente al personaje. Por ejemplo, Romina dijo, me siento feliz. En este texto vemos que justamente el que está escribiendo la historia, el autor, no menciona que ahora va a hablar Romina, entonces Romina habla, ¿verdad? Y dice, me siento feliz o pasa algo. Entonces, ese sería un estilo directo. Y el estilo directo libre de la forma narrativa en el que el narrador renuncia a su papel de mediador y no interviene. Por ejemplo, me siento feliz, ¿verdad? Entonces, el narrador no está contando o no está diciendo nada, sino directamente habla nomás ya del personaje. Es como que no hay un narrador. Entonces, mucho diálogo. Y no, el personaje, o sea, el autor de la obra tampoco está contando en varias partes, tipo, no sé, Romina sentía frío, sino Romina va a expresar que está sintiendo frío, que necesita tal cosa. O sea, a través de diálogo ella va a ir expresando lo que siente. O sea, el personaje de la historia va a ir contando lo que siente sin que el narrador se meta prácticamente serio. Luego tenemos el estilo indirecto, que es un procedimiento narrativo en el que el narrador reproduce con su propia voz lo que dice un personaje y utiliza la conjunción subordinada. ¿Qué? Ejemplo. El sujeto se acercó con timidez a la mujer y le dijo que siempre la había querido y que jamás se la dejaría. Sin embargo, ella le respondió que ya era tarde para conversar. Entonces, eh, o sea, es como que está contando la historia de lo que está pasando y utiliza mucho el tipo de interjección que sería quiebra. Entonces, en este no hay un diálogo entre la mujer y el hombre, sino es el autor el que está narrando cómo sucede la historia. Luego tenemos el estilo directo libre, que es una estrategia narrativa en la cual el narrador se mantiene presente, pero habla desde el interior del personaje, lo que produce una identificación del narrador con la interioridad del personaje. Como ejemplo tenemos, él se acercó a ella con timidez, sabía que la amaba y que jamás la habría dejado, pero su corazón se desgarró porque ella al decir es tarde para convencerme mostraba una decisión inquebrantable. Entonces, lo que hace el autor del libro, ¿verdad? Es contar o sea, el autor de la historia lo que no hace es contar qué le está pasando al personaje, pero sin que éste se exprese o cuente, tipo, diga qué en realidad está sintiendo. O sea, es como que nos muestra una perspectiva de lo que está sucediendo dentro de la cabeza del protagonista. Y también tenemos los tipos de vistas o sea, tipo de punto de vista del narrador. El punto de vista es el ángulo de visión que adopta el narrador para contarnos la historia, por eso se habla también de focalización. El punto óptimo del narrador se convierte en un foco que alumbra a los personajes y sus acciones. El narrador es un personaje construido por el autor, por lo tanto el autor nunca es el narrador a menos que su nombre se incluya en la historia. Y tiene la misión de contar la historia. En esta, o sea, este es un resumen de cómo se cuenta la historia nomás, si es en primera persona, segunda persona, si quién es, o sea, cómo vos estás leyendo toda la historia que está sucediendo. Como tipo de narrador tenemos a lo de tercera persona, y lo de tercera persona podemos dividir en dos tipos, que serían un narrador omnisciente, que es el que sabe todo. El narrador omnisciente es aquel cuyo conocimiento de los hechos es total y absoluto. Sabe lo que piensa y siente los personajes, sus sentimientos, sensaciones, intenciones, planes. Entonces, este hay en casi todos los libros, o sea, muchísimo. Generalmente se suele usar el omnisciente, ¿verdad? En donde sería como que el que está leyendo es como un tipo de Dios que sabe todo, él conoce todo, él ve todo lo que pasa, pero cada personaje no puede ver porque cada personaje está en su mundo, entonces yo como espectador o como lector de la obra, yo puedo entender qué está pasando por más que los demás personajes no sepan, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Entonces, yo igual puedo seguir la línea de lo que está sucediendo. Entonces, ese sería un tipo de narrador omnisciente donde yo no me meto, o sea, el narrador no se mete en el personaje, no está en la historia, pero él ve y cuenta todo lo que siente. Después tenemos el narrador observador, solo cuenta lo que puede ver. Entonces, en este caso, el narrador muestra lo que ve de modo parecido como lo hace una cámara de cine. Entonces, sería un narrador que no puede contar
o que no vivió prácticamente. Por ejemplo, en el caso de la película Titanic que estamos viendo y utilizando como ejemplo, si nosotros contáramos esta historia de manera en la que sea un narrador observador, entonces solo contaríamos la historia de la chica, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ella es la que nos está hablando, entonces ella contaría lo que ella vio, lo que ella sintió, todo lo que ella pasó. Pero no puede contar la parte de la historia del tipo, que sería Jack, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ella no puede contar lo que el otro ve, porque justamente ella solo puede contar lo que ella ve. O sea, cada uno podemos narrar o decir lo que nosotros miramos. Entonces, ese sería un tipo de narrador observador. En cambio, toda la película Titanic sucede como un narrador omnisciente. ¿Por qué? Porque cuenta la historia de ambos personajes y todos sabemos lo que pasa a lo largo de la historia. O sea, no hay nada oculto, ningún secreto, como si hay en los siguientes tipos de personajes. Entonces, tenemos entonces los narradores de tercera persona que podemos definir en dos, que sería omnisciente y el observador. Después tenemos los tipos de narradores que son los narradores protagonistas. El narrador es también el protagonista de la historia y puede ser una autobiografía real o ficticia. Entonces, en este caso, el narrador va contando la historia por él mismo. Él es alguien que vivió la historia, ¿verdad? Qué sé yo, por ejemplo, en la guerra de la Triple Alianza, entonces es contada por el presidente en ese entonces, que era el mariscal Francisco Solano López, entonces él cuenta su historia, por ejemplo. Entonces, ese sería un tipo de narrador protagonista donde el que habla, el que está narrando la historia, es también el protagonista principal de toda la historia. Y en películas se ve también mucho. Por ejemplo, el caso, no sé si alguien vio, ¿verdad? Una película que se puso muy de moda también, que es viejita, y que se llama Chicas Pesadas, por ejemplo, entonces donde cuenta la historia de una chica y esa chica se va narrando lo que le pasa. Y ella habla tanto en la historia como que está narrando también la historia. Entonces, ese es un tipo de narrador protagonista. Después tenemos el narrador personaje secundario, donde el narrador es un testigo que ha asistido al desarrollo de los hechos. Entonces, volviendo otra vez al ejemplo contando la historia de la guerra de la Triple Alianza con el presidente de Vera, que era en ese entonces Mariscal Francisco Solano López. Entonces, un narrador del tipo de personaje secundario sería algún tipo de sus oficiales, ¿verdad? Que esté contando lo que él vio acerca de lo que pasó el general Francisco Solano López. Entonces él cuenta, qué sé yo, hoy el general se fue a la guerra tal, después vino, después se fue a tal. Entonces él cuenta lo que él ve. O sea, él está desarrollando todo lo que sucede. No es el personaje principal, pero es parte importante porque él es el que está contando la historia a través de su persona. Entonces, ese sería un tipo de narrador de personaje secundario. Después tenemos un narrador protagonista. En donde el narrador es también el protagonista de la historia, ¿verdad? Este ya vimos otra vez, personaje secundario ya vimos. De segunda persona, entonces el narrador habla en segunda persona, crea el efecto de estar contándose la historia a sí mismo o a un yo desdoblado. Entonces, en este caso sería como que alguien le está hablando a la pared, pero alguien está hablando solo. Pero en realidad, obviamente, el narrador está entendiendo todo porque la idea es que el que está leyendo la historia pueda entender. Entonces, habla en segunda persona. Tipo, vos hiciste tal cosa, bueno. Entonces, eso sería un narrador en segunda persona. Antes de terminar ya, tenemos los tramas textuales, que son los textos que se caracterizan por su trama o estructura interna. En función de la intención comunicativa, cada trama organiza la información textual de una manera diferente. Bueno, ese sería el tipo de trama normal que presentan los diversos textos que estuvimos analizando. El primero sería una trama narrativa que presenta sucesos en una secuencia temporal y casualmente organizada. Utilizaremos conectores temporales, casuales y consecutivos y tiempos verbales para organizar la información transmitida por un narrador. Predominan narraciones, cuentos, anécdotas y mitos y crónicas. Entonces, una trama narrativa es contar narrando, como dice su nombre, o sea, es contar la historia sin hablar, sin nada. Entonces, para tratar de unir toda esa historia, ese suceso, nosotros utilizamos, como dice, conectores temporales, que son ayer, anteayer, hoy, mañana, hace unos años, hace unos meses. Bueno, esos son todos conectores temporales. Puede ser casuales también, en acá, allá.
en tal lugar, ¿verdad? En el campo, en la ciudad, si era de manera urbana, si era, no sé, planetaria, intergaláctica, bueno, esos son conectores casuales que nos dicen el contexto, o sea, el lugar donde está ocurriendo. Y después tenemos los consecutivos y tiempos verbales. Todo esto nos determina cómo va ocurriendo la historia o la narración. Después tenemos la trama descriptiva que presenta características de personajes, objetos o lugares y utiliza numeraciones, adjetivos, adverbios, conectores espaciales y conectores en modo indicativo desde el punto de vista de un observador. Predomina en retratos, definiciones, acotaciones de texto dramáticos, folletos turísticos, avisos clasificados. Entonces sería en describir algo, o sea, la trama es de descripción. Entonces, su objetivo de eso que te está mostrando es justamente describir algo como en el caso de los folletos turísticos. Por ejemplo, yo me voy a la costanera, entonces te describo qué hay en la costanera, qué es lo interesante que puedo hacer en la costanera, qué es lo turístico que hay ahí, entonces ese sería un tipo de folleto turístico. Y avisos clasificados es lo mismo también, tipo describe que, que va a pasar, o sea, un tipo de aviso me está describiendo qué es lo que va a suceder y por qué va a, qué sé yo, se va a cerrar algo o por qué va a pasar, por qué se va a abrir o por qué se va a cerrar, ¿verdad? Por qué va a suceder algo. Entonces ese sería un tipo de trama descriptiva donde vas escribiendo el porqué de las cosas prácticamente sería, o sea, el por qué vas a hacer eso, el por qué vas a hacer eso. Entonces sería un tipo de trama descriptiva. Luego tenemos las tramas expositivo explicativa que expone un tema con el propósito de informar sobre este a un público que no tiene ese saber. Organiza una estructura expositiva con definiciones y relaciones lógicas entre conceptos a partir de conectores. Utiliza un lenguaje objetivo, específico y claro, planteado por una voz autorizada. Predomina en texto de divulgación, libros de texto escolares, enciclopedias y clases teóricas. Entonces la trama expositiva explicativa es explicar y de tratar de que el que está leyendo puede entender lo que nosotros estamos investigando o estamos hablando. Esto se puede dar, por ejemplo, en un discurso. Entonces nosotros vamos a ir contando de manera explicativa a qué queremos llegar. También cuando hacíamos nuestro trabajo de fin de año en el colegio, que no teníamos que parar y famoso exponíamos ante todos, bueno, ese era un tipo de trama expositivo verbal donde tenemos que exponer y hablar acerca de qué trataba nuestro trabajo de fin de año justamente, por qué hicimos, cuál era nuestro objetivo, bueno, todo eso era exponer o contar qué es lo que hicimos, de qué trataba todo nuestro trabajo. Después tenemos la trama dialogal, que presenta un intercambio entre dos o más participantes que intercambian sus turnos de habla. Utilizan marcas tipográficas específicas para dar cuenta de la integración de voces, predomina en guiones, entrevistas, conversaciones y chats. Entonces, la trama diagonal es un diálogo nomás. Generalmente, por ejemplo, siempre está como dicen guiones, ¿verdad? De teatro, que donde se cuenta a través de guiones, nomás uno dice, bueno, este guión es para la primera persona, este otro guión es para la otra persona, y así uno va determinando quién habla en la historia, ¿verdad? O en la narración. Entonces, ese sería un tipo de trama dialogal. Por ejemplo, las obras de teatro son todos tramas diagonales, porque casi no hay nadie que esté narrando o nadie que esté contando qué sucede. Puede darse el caso donde se mezclen, pero generalmente siempre de trama dialogal, entonces siempre ocurre a través del diálogo. Y por último tenemos la trama argumentativa, donde presentamos ideas y opiniones y su defensa a partir de argumentos y recursos argumentativos organizados, lógicamente, con el fin de persuadir al destinatario. Posee una estructura con introducción, desarrollo y conclusión. Al expresar la exposición del autor, suelen tener marcas de subjetividad y predominan artículos de opinión, debates, ensayos, reseñas y avisos publicitarios. Entonces, eh, son argumentos, o sea, tu trabajo donde, como dije, de fin de año, tenía un porqué de las cosas, entonces en tu trabajo uno argumentaba el por qué sucedía eso, el por qué pasaba tal cosa, ¿verdad? Entonces, volviendo al tema de la crema, por ejemplo, yo entonces argumento o doy el por qué sucede, qué sé yo, que esa crema, como dijimos, elimina todo el tipo de grano, de acné, entonces, bueno, yo voy describiendo el por qué va sucediendo eso, entonces voy argumentando, voy dando un fundamento al o sea, al por qué eso funciona y al por qué eso sí cumple con lo que yo estoy hablando. Entonces, ese sería un tipo de trama argumentativa
donde uno, justamente como dice su nombre, argumenta algo o justifica algo que está, algún tipo de idea o algún tipo de opinión también, como la tesis, por ejemplo. Entonces, eso sería todo el contenido de la clase de hoy, que fue muy larguito, pero lo más importante es el tema de los tipos de texto, porque eso sí es a lo que suele casi salir. Y después también el tema de los tipos de narradores, también suele ser algo que sale. Los tipos de narradores y puede ser que salga también algo de las tramas. Después de ritmo y eso, por ejemplo, suele salir un ejercicio a veces, pero eso vamos a ir practicando también cuando hagamos los exámenes de año anteriores. Entonces ahora vamos a ver un pequeño resumito de la tipología textual, ¿verdad? O sea, los tipos de texto que habían. ¿Cuál era el primerito que vimos, si se acuerdan? Texto dispositivo. Sí, los textos dispositivos. ¿Cuál era su función? Que cuenta una idea o enseña. Sí, o sea, informan o cuentan. Después estaban Detalladamente. también, De manera objetiva. claro, de manera objetiva. Siempre de manera objetiva, o sea, no son como los diarios, no son como las columnas de opinión. Siempre es de manera imparcial y objetiva, o sea, se va a un punto directo. No hay nada de darse las vueltas por las ramas, como se dice. Es directo al grano. En los siguientes tipos de texto entonces serían, Texto científico. ¿y cómo podríamos definir? O sea, ¿qué palabras podemos usar para definir esos tipos de textos? Se cuentan de manera siempre sistemática, siempre de manera cronológica, o sea, hay un orden donde cuenta el por qué hizo, cómo sucedió su idea, cómo, o sea, los pasos que realizó para llegar a la conclusión del proyecto. Entonces siempre es de manera sistemática y se resalta algún tipo de investigación. Después otro tipo de texto que vimos, Textos Texto periodísticos. periodístico. sí. ¿Y cuál sería o sea, su objetivo? ¿Cuál sería su característica importante? Informar hechos. Informar sobre hechos. Hechos de interés general. Y siempre de manera cronológica, o sea, tratar de recaudar el mayor tipo de información y contar detalladamente qué sucede. Después, otro tipo de texto que se acuerden, o sea, el siguiente era, Textos informativos. sí, los textos informativos. ¿Y cuál era su función de lo que tenían los textos informativos? Entretener al lector, generar risa. No solamente No. entretener, Transmitir una noticia. sí, eso mismo. Informar al. O informar algo, ¿verdad? Como por ejemplo, en el ejemplo que dimos era el tema de cuando se clausura una ruta, entonces ese es un texto informativo que justamente, como dice su nombre, informa, tipo, da a conocer algo para para el lector, ¿verdad? O sea, en este caso sería un diario, publica que se cerró la calle, bueno, eso sería para la ciudadanía que vive en el municipio y que entonces le va a afectar que se cierre justamente esa calle porque es la calle por donde él va a su trabajo o porque tenía que irse, no sé, al doctor a hacer algún tipo de actividad. Entonces, en ese tipo de noticia, o sea, este tipo de texto, justamente le informa que esa calle va a estar cerrada. Después teníamos, Texto humorístico.
¿Cuál era su característica? Entretener al lector. Este sí podemos poner entretener o dar risa también. Generar risa al lector. Tipo, puro ocio por ahí. No hay nada de información, nada de aprendizaje, nada informante, sino es entretener. Puede darse el caso que en donde a través de la comedia se quiere dar a enfatizar un tipo de idea, pero es algo muy superficial siempre, no es algo profundo. Después tenemos los textos. Publicitarios. Sí. ¿Y cuáles serían las palabras claves o cuál sería el concepto general? Marketing, Empujar al lector publicidad, hacia el contenido. Claro, marketing, publicidad, muy bien. Empujar al consumo, ¿verdad? convencer al cliente. Claro, convencer al cliente también puede ser. En otro tipo de texto, Narrativos. Instructivo. primero el narrativo, después ya escribí el instructivo. ¿Qué era en el caso del narrativo? ¿Cuáles serían las palabras clave del texto narrativo? Que narran un cuento, una historia. Sí. Que se narra algún tipo de historia. Después, ¿qué más mencionaron? Textos. Instructivo. ¿Y cuál era la función de los textos instructivos? Indicar. Indicar, muy bien. Otra cosa más que podemos decir. O sea, indicar la secuencia en la que se va a realizar algo. Como ejemplo, teníamos la receta de algún tipo de comida, en donde nos mostraba los pasos que teníamos que hacer para llegar a hacer ese tipo de comida. Entonces, indicar la secuencia para realizar la tarea. O algún tipo de... También tenemos los reglamentos, las guías, todo eso nos indican la manera en que podemos llegar a alcanzar justamente lo que nosotros estamos buscando. Después de eso, también tenemos... Textos instrumentales. ¿Cómo podríamos definir los textos instrumentales? Instrumento de conocimiento de una persona. Aparte de eso. Ah, pero pueden ser también. Me gusta ese. Sí, porque dijiste que es tipo currículum y esa cosa. Sí, Puede ser comunicar claro, las comunicar. habilidades de las personas. Ajá. Sí. También, o sea, tipo en el caso, por ejemplo, de una carta de recomendación, bueno, entonces, justamente es comunicar o tratar de que sea lo más accesible posible en lo que nosotros estamos tratando de persuadir, ¿verdad? A la otra persona. Entonces, no, o sea, le comentamos a la persona, pero sin hablar. Como el caso de, como dijeron en el currículo vitae, ¿verdad? Que nosotros con nuestro currículum enviamos y la persona se entera de todo lo que nosotros hacemos, verá dónde trabajamos, cuáles son nuestras habilidades, nuestros hobbies, dónde estudiamos, bueno, todo eso sin necesidad de que le estemos, que nos esté preguntando lo que nosotros hacemos, verá, nos empieza a hacer preguntas. Entonces para eso sirven los tipos de textos instrumentales. Y creo que sí, un texto, un tipo de texto faltaría que no pusimos acá. Texto Texto argumentativo. Sí, y literario. Argumentativo. los argumentativos, entonces, ¿cuáles serían? Busca defender una postura. ¿Cómo? Busca defender una postura acerca de un tema. Sí, eso mismo. Eso. Entonces, defender algo, o sea, hacer un tipo de tesis, como hablamos, por ejemplo, el trabajo de fin de año del colegio, que siempre se hace, donde nosotros tenemos que defender
en el por qué le vamos a aplicar, o sea, por qué ese proyecto es viable, porque es algo que tenemos que realizar, ya sea en otro país, en el barrio donde se haya puesto el proyecto. Entonces, esos serían tipos de textos argumentativos, siempre son la defensa, ¿verdad? Los trabajos de grado, los ensayos, discursos y demás. Y por último teníamos lo que dijeron, que eran los textos literarios, y cuál era su función de los textos literarios. Historias ficticias. Sí, o sea, narrar una historia más, contar una historia. Y como mencionamos, siempre son ficticias, o sea, nunca es 100% real, porque en el caso de ser algo 100% real ya sería en realidad otro tipo de texto que podría ser un tipo de texto expositivo, un tipo de texto científico también podría entrar, pero ya no sería un tipo de texto literario, porque justamente en el literario lo que se busca es llevar a la imaginación del lector todo lo que está pasando en ese evento. Entonces, muchas veces se agregan cosas así muy surreales o muy exageradas o que no tienen que ver con la historia para tratar de generar más interés en el cuento. Entonces, este sería como que el pequeñito resumito de los tipos de textos. Profe, ¿y Sí, cómo sería la diferencia entre narrativos y literarios? y los narrativos es como que cuentan, puede ser también un texto literario, pero los narrativos es como que hablan, o sea, tipo narra de manera cronológica lo que va sucediendo. Muchas veces describen también los detalles, pero serían lo mismo en realidad. Pero como dijeron más, tipo, yo anoté porque a veces también, tipo, sería como que un sinónimo. No sé si me da a entender. Tipo, este con este. Aunque generalmente este tipo puede ser del tipo más documental, donde yo voy narrando, por ejemplo, me voy y le hago una entrevista a una señora, a un señor de la tercera edad y le pregunto cómo era la vida, por ejemplo, en los tiempos de Stroessner. Bueno, entonces él me cuenta eso, entonces él va narrando cómo fue su vida durante esa época. Entonces ese sí podía ser un tipo de texto narrativo. Pero son lo mismo, o sea, literario y narrativo es casi lo mismo. No hay ninguna diferencia. No sé si se entendió todo hasta ahí. Sí, gracias. Sí, pero Bueno, entonces, antes de terminar la clase, le voy a pedir, no sé si la coordinadora Iván está por ahí, em, para que mande, yo le mandé una imagen, o sea, un folletito, entonces vamos a leer y vamos a practicar ya lo que es la lectura comprensiva, porque eso es lo que sale en el examen. O sea, va a salir un texto y de ese texto le van a preguntar varias cositas. Entonces, no sé si ella está ahí, me escucha. Ahora ya salió un ratito. Te voy a ¿No mandar es la entonces imagen vos, que me... Norma, y Sí, 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 puedes mandar en el grupo. sí, pasado. Entonces le voy a dar 5 minutitos para que lean y aparte le voy a mandar también los ejercitarios de ese ejercicio. Entonces son 10 minutos más ahí para que respondan y juntos después vamos a verla, o sea, a responderla, a comparar la respuesta y corregir si algo estaba mal.
Les llegó todo, ¿verdad? O sea, todos están en el grupo para saber si tienen todos. Dale. Entonces ahí le mandé el Sí. ejercicio que hay que leer, más las preguntas que hay que responder en base al texto que vamos a estar analizando. Bueno, entonces, si le pregunto el texto en sí de qué trata, o sea, qué tipo de texto es, científico, narrativo, literario, texto informativo, ¿cómo podríamos nombrar este tipo de texto según lo que vimos hoy en clase? Literario sería. Literario puede ser, pero puede haber dos clasificaciones, porque como es un folletito chico, en realidad tiene otro, uno que vimos al comienzo, que era el tipo de texto positivo. ¿Por qué? Porque nos informaba de alguna, o sea, de un tipo de información detallada acerca de algo, en este caso acerca de lo que sucedió como un evento científico de la historia del niñito. Obviamente que está dirigido para un público más general, entonces no es tan, un lenguaje tan técnico. Y como tipo de narrador, ¿qué sería? Primera, segunda, tercera persona, si nombramos algún tipo de narrador en este texto. Tercera persona. Tercera persona, muy bien. Tipo, la tercera persona y sería omnisciente, o sea, la que ve todo y cuenta todo, o sería la tercera persona que está participando en la historia. Omnisciente. Omnisciente, porque no está el que está narrando el acontecimiento que está ocurriendo, no está presente en la historia, entonces nos cuenta de manera así, no tan detallada, pero nos cuenta de manera general cómo suceden las cosas. Entonces, como el primer ejercicio que pusieron, o sea, como el tema 1, dice, ¿cómo se sentía Randy en el segundo día del experimento? Bien, empezó a sentir náuseas, se sentía aturdido, tuvo alucinaciones. La ABC, ¿cuál de esos dos? C. El C, muy bien. Se sentía aturdido y no podía identificar objetos con el tacto. Pues en el ejercicio 2 pregunta, ¿qué consecuencias se cree que tuvo Randy después del experimento? A, dificultad para hablar, B, paranoia, C, dormir, 14 horas al día, D, insomnio en la adultez. ¿Cuál marcaron? D. Muy bien, el D. Bueno, el tercero dice que habla principalmente del texto anterior, de la importancia de dormir todos los días, el experimento de no dormir Randy, los factores que generan insomnio o las consecuencias de los experimentos sin supervisión. A, B, C, D. ¿Cuál marcaron? Sí. D. ¿Cuál? D. Yo marqué D. La letra B es el correcto. El experimento de no dormir de Randy Garner. Porque esa es la idea principal del texto. O sea, las consecuencias del experimento es parte de la historia, pero no es el objetivo general, sino es cuenta la historia de todo lo que él pasó. Entonces, esa era la consecuencia del experimento y va a citar más las consecuencias que tuvo ese experimento. Después, el 4. De la lectura del texto se puede concluir que A, no dormir genera problemas de salud, B, el experimento fracasó, C, se debe dormir al menos 8 horas, o D, el ser humano puede estar despierto máximo 12 días. ¿Cuál marcaron? O sea, ¿cuál es la respuesta que marcaron? A. Sí, el A, no dormir genera problemas de salud. Después en el 5, ¿cuál es el propósito comunicativo de la primera viñeta? Explicar la importancia del científico Randy Gardner para los estudios del sueño, B, describir en detalle todo lo que abarca el experimento, misión no dormir, C, caracterizar al importante científico a cargo de este experimento y D, contextualizar de qué trata el experimento, quién lo realizó y para qué. ¿Cuál marcaron? ¿A, B, C o D? D. Sí, D es la correcta. Que es contextualizar de qué trata el experimento. Después en el 6, ¿con qué finalidad se señala la frase no debía hacer esto en la última viñeta? Con la finalidad de ejemplificar con frases cotidianas porque las ciencias pueden ser peligrosas. B, C o D. ¿Cuál marcaron? D. Opción B. No. B, muy bien. Está bien. Representar el arrepentimiento de Garner debido a las consecuencias que le trajo no dormir. Pues el 7 dice qué relación existe entre las viñetas 3 y 6 respectivamente. A, B o C.
o D? ¿Cuál fue la respuesta que marcaron? Opción D. C, No. La respuesta correcta C. es A. Ah, Señala cómo se sintió Barney en el primer y segundo día. Y la sexta menciona los efectos que experimentó el joven desde el quinto al undécimo día. Porque dice las viñetas, que son los cuadritos. Y estaban enumerados y tenían 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, eso era lo que trataba el texto. Mm, El 8 dice, ¿cuál es la función comunicativa del texto? A, B, C o D. A. A. No. No. La respuesta es el C, que es informar sobre el experimento de no dormir del joven Randy Garner. O sea, es un conjunto de cosas que pasaron en ese experimento. En ningún momento Mm, habla sobre o sea, las consecuencias que trae, tipo el no dormir, se cuentan en la historia del niño, ¿verdad? Nos estamos informando, pero no es la función del texto. O sea, por eso dije, el texto es del tipo informativo, que nos está contando, nos está narrando algún suceso que pasó de manera objetiva. Entonces, ese sería el ser, que es informar sobre el experimento de no dormir del joven Randy. Tipo, el A dice ilustrar las consecuencias futuras que trae para la salud. En realidad, ese es parte del texto, pero no es la función comunicativa del texto, porque si era esa su función, no iba a contar toda la historia del niño este, ¿verdad? Aparte de que hay más consecuencias también, o sea, no son solo estas consecuencias, sino hay otras consecuencias en relacionadas con el sueño. Y lo demás tampoco porque ve, por ejemplo, o sea, no es solo ejemplificar, sino si fuera a ejemplificar no iba a narrar toda la historia. O sea, acá tenemos fechas, tenemos, tipo, se citan cosas que pasaron, se citan los miembros que estuvieron ahí. Entonces, es su misión justamente, o sea, lo que intenta informar el texto es contarnos acerca de este experimento. Y este experimento obviamente trajo sus consecuencias y sus resultados, y de acuerdo a sus resultados se determinaron diversas tesis. Pero entonces su objetivo en realidad es contar la historia. Bueno, entonces terminamos por la clase de hoy. O sea, ¿qué le pareció?